Les saluda en nombre de Iglesia Luterana Cristo, vuestro servidor, Andrés Martín Arrizaga, desde Temuco, Chile. Conociendo nuestro pasado para afrontar nuestro futuro. Hemos estado hablando en sesiones anteriores de la cruel persecución y los orígenes del cristianismo en sus primeros 3 siglos. La última de las más feroces persecuciones se llevó por orden del emperador romano Diocleciano, que, insisto, no solo continuó, sino que aumentó la cruel persecución en contra de todos nuestros antepasados en la fe. Pero bueno, el opresor de tantos inocentes no podía escapar, aunque él no lo quería, al juicio divino. Y es así que el año 311, por una espantosa enfermedad, finalmente iba a morir de inanición. Pero entonces poco antes promulgó un edicto poniendo fin a la persecución. Un edicto, digamos, un tanto curioso, medio insolente y un tanto suplicante, que empieza derechamente insultando a los cristianos y termina pidiendo que oren ellos por él ante su Señor. Declara que la intención suya, bastante extraña, con la persecución había sido la de traer a los cristianos de vuelta a la fe de sus antepasados. Les reprocha posteriormente el haber estado dividido en muchas sectas, y confiesa que le ha sido imposible hacer que los cristianos cambiasen, y termina declarando que quiere mostrar su supuesta bondad, permitiéndoles ser cristianos, y piden que oren por su prosperidad y por la del Estado. Y así entonces finalizó la horrible persecución tan larga y cruel que demostró al mundo, una vez más, que dura cosa entonces es dar voces contra el aguijón. Los déspotas podrán ensayar toda forma de aniquilación, pero todo, como la historia lo ha demostrado, ha de ser en vano. Porque uno más grande, uno mayor que todos esos señores, que todos esos emperadores, uno más grande que todos ellos, dijo al fundar su iglesia: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y gracias a Dios es así que sucedió. Y ahí es entonces donde entra en escena probablemente uno de los emperadores romanos más recordados, Constantino. Nada más difícil que ser justo con este personaje. Hay que reconocer que sus luces y sombras hacen bastante difícil ser imparcial referente a su actuar y a su persona. Sus actos no permiten considerarlo un verdadero discípulo de Cristo, pero al mismo tiempo es imposible reconocer o dejar de reconocer su simpatía que tuvo con el cristianismo. Su actuación en relación con los cristianos fue, sin duda, equivocada, pero él no fue el único culpable de dichos errores. Los mismos obispos ya cristianos, que lo rodeaban, deben cargar con mucha de aquella responsabilidad al aconsejarle mal. Acerca de su educación religiosa, no se poseen suficientes datos. Su padre demostró alguna inclinación, al igual que su madre, al cristianismo. Al parecer su madre sí era una creyente devota, su madre Helena. Eh, como los cristianos eran numerosos, no es extraño que Constantino haya tenido de hecho trato con algunos de ellos en su juventud, y que esto le haya provocado algún tipo de predisposición en favor de los cristianos. Fue testigo de hecho de la persecución bajo Diocleciano, y al parecer no estaba de acuerdo con ella. Se encontraba en Nicomedia cuando esta persecución se originó, y las escenas de fanatismo y barbarie que presenció por parte de las tropas romanas formaban un notable contraste con las ideas de tolerancia que él había aprendido de su padre. Pudo ver así entonces que el cristianismo, en el cristianismo había algo que no podía ser destruido ni con fuego ni con la espada más afilada. Cuando fue proclamado Augusto por las legiones que su padre había conducido a Britania, hoy Inglaterra, el año 306, se mostró aún ligado al paganismo, y en el 308 ofreció sacrificios en el templo de Apolo por la buena marcha de su reinado. Creía que era deudor de los dioses paganos por la buena suerte de su carrera.
Solo después de sus victorias contra Magencia, en que hace sus primeras declaraciones públicas en favor del cristianismo, en el 312, cuando llega a ser el único emperador de Occidente. Las circunstancias que produjeron este cambio en la conducta de Constantino tienen como única explicación lo que se llama la historia de la visión de la cruz, aunque en realidad más de historia suele llamarse la leyenda. Daremos el relato como ha sido transmitido a la posteridad por Eusebio, quien dice que se lo relató el mismo Constantino, asegurándole con juramento que todo lo que decía era la pura verdad. Y sin dar luces a favor de Constantino, hay que reconocer que en aquella época jurar era algo bastante extraño y solamente se hacía si era muy raro que alguien se atreviese a mentir bajo juramento. He aquí el relato. Cuando Magencio estaba haciendo sus preparativos para entrar en campaña y se encomendaba a los dioses de su predilección, observando escrupulosamente las ceremonias paganas, Constantino se puso a pensar en la necesidad que tenía de no confiar únicamente en la fuerza de sus armas y de sus soldados. Los fracasos de los últimos emperadores disminuían su confianza en el poder protector de los dioses romanos y vacilaba respecto de la actitud que tenía que asumir respecto de eso. El ejemplo de su padre, quien creía que un solo Dios omnipotente, en un solo Dios omnipotente, le recordó que no debía confiar entonces en ningún otro. Se dirigió, por lo tanto, a ese Dios, pidiéndole que se le revelase y que le diese la victoria en la próxima batalla que estaba por librar. Mientras estaba ya orando, vio, arriba en los cielos, una cruz refulgente y debajo de ella la inscripción Tontonica. Se dice que la visión fue vista por todo el ejército que se dirigía a la actual Italia y que todos se llenaron de asombro. Probablemente la inscripción fue vista en el idioma del emperador, en latín, in hoc signo vinces, lo que significa con este signo vencerás. Mientras que Constantino estaba pensando en esta visión, Cristo le apareció en sueños, o eso contaba él, con el mismo símbolo que había visto en el cielo, y le dijo que formase una bandera según ese modelo, para usarla como protección contra los enemigos. Esto dio origen al estandarte que está suspendido con una cruz y que lleva la X como monograma de Cristo. Después de esta visión, Constantino hizo llamar a varios maestros cristianos, o pretendidos al menos, a quienes preguntó acerca de sus creencias y de la significación del símbolo que se le había supuestamente aparecido. La visión puede ser muy bien el fruto de una mente exaltada que tenía Constantino y la exageración que siempre sigue a los hechos que suceden de esta naturaleza. Y pudo añadir que todo el ejército la vio. El sueño en el cual él vio a Cristo también pudo haber sido cierto. No hay que deducir que se tratase de una aparición real de Cristo, sino solamente un sueño como el que cualquiera de nosotros puede tener. El príncipe de la paz, diseñando un estandarte de guerra, es una idea que tal vez pudo haber pasado por la mente de Constantino u otro militar entusiasta, pero por supuesto no está en las ideas del príncipe de paz, de Cristo, que su imagen sea usada para un estandarte de guerra. Desde entonces la cruz comenzó a ser una especie de amuleto de la suerte, tanto para los militares como para los civiles. La confianza en el Cristo de la cruz fue lamentablemente sustituida por la confianza en la cruz material. Esta llegó a ser una verdadera superstición que repugna la espiritualidad de las ideas cristianas. En el foro fue levantada la estatua del emperador sosteniendo una cruz con la inscripción: por medio de esta señal saludable, el verdadero símbolo del valor, liberté a vuestra ciudad del yugo del tirano. En el año 313 se promulgó en la ciudad italiana de Milán el edicto por medio del cual se concedía la libertad de profesar el cristianismo. Al mismo tiempo se concedía este derecho a todas las demás religiones. En ese sentido, siempre los cristianos, que algo hemos estudiado de historia, asumimos el 313 como una gran victoria del cristianismo. Pero no, en realidad fue una victoria para todas las creencias. No es que solo el cristianismo haya sido autorizado. De este edicto data lo que se llama, o mal llama, la paz de la iglesia.
También, de hecho, se ordenaba que las propiedades de los cristianos que habían sido confiscadas durante las persecuciones, especialmente de Diocleciano, fueran devueltas a sus dueños, indemnizando los perjuicios que sufriesen los que habían adquirido esas propiedades. Desde que Constantino tomó esta actitud con los cristianos, aumentó considerable el número de los que abandonaban el paganismo. Las iglesias se hicieron cada vez, lamentablemente, más relativistas. Por ejemplo, no se exigía para ingresar a ellas pruebas de una genuina conversión, y todo se reducía a una mera profesión externa, una especie de juramento verbal. Las costumbres simples que habían caracterizado a los cristianos empezaron lamentablemente a desaparecer. Entró el lujo, la pompa, la ceremonia en las iglesias, y el espíritu ceremonial se manifestó cada vez más profundo, pero sin duda un espíritu ceremonial vacío, sin un verdadero significado cristiano dentro de él. Constantino se rodeó de consejeros que supuestamente profesaban el cristianismo, pero que habían perdido o nunca conocido la piedad cristiana verdadera. Otros que en días de prueba se habían mantenido cerca del Señor, al verse favorecidos por el emperador, se hicieron paganos, perdiendo toda influencia espiritual. Los altos cargos en el palacio imperial fueron confiados a cristianos, como llamaríamos hoy en día, nominales, observantes. Y estos favores contribuían a que la iglesia se llenase entonces, como era esperable, de hipócritas, que veían en profesar el cristianismo un medio fácil de alcanzar cargos públicos. Los obispos y los demás dirigentes del cristianismo, lejos de impedir estas manifestaciones de hipocresía, parece que se hallaban muy contentos, satisfechos con este nuevo rumbo que tomaban las cosas. No obstante, Constantino no había renunciado al paganismo, en cuyos actos participó por varios años más, después del edicto de Milán incluso. Nunca abandonó el título de Pontificex Maximus del paganismo, y en muchos de sus actos demuestra inclinación a la superstición, que por otra parte supuestamente se esmeraba en destruir. La destrucción de templos paganos y los favores evidentes acordados a los cristianos en nada contribuían en favor del verdadero carácter cristiano del pueblo. Los que eran paganos de convicción seguían siéndolo, de hecho, más paganos todavía. Otros caían en un completo escepticismo, y los que venían a aumentar las filas de los cristianos no traían la base de la conversión, que solo puede hacer eficaz la profesión de un credo que impide a sus adeptos una vida santa o que pide a sus adeptos una vida santa y ejemplar. Una medida que tuvo grandes consecuencias en la futura historia del cristianismo fue la fundación de la ciudad de Constantinopla, ciudad que permaneció en manos del mundo, llamémoslo así, cristiano hasta el año 1453. El emperador parece que no estaba a gusto con el carácter pagano que había en la ya antigua Roma, y que evidentemente ese paganismo, por mucho que él lo decretara solamente permitido, ese paganismo no iba a desaparecer, y todas sus costumbres. No hay dudas de que causas políticas obviamente influyeron sobre el ánimo de Constantino, cuando decidió mudar la capital a la nueva ciudad que él levantaba dándole su nombre, Constantinopla. Roma era el centro del paganismo, y al iniciar una nueva orientación en los destinos del imperio, también tenía que dar una nueva capital, en su opinión, donde el arte cristiano, o llamado arte cristiano, sustituyese el arte del mundo gentil, y donde las nuevas instituciones pudieran florecer sin obstáculo alguno. Sobre la antigua ciudad de Bizancio, citado en uno de los puntos más estratégicos del mundo, se levantaría esa nueva capital, Constantinopla. La nueva Roma, llamada a ser el centro de la mitad del imperio durante largos siglos, como lo decía, hasta el 1453. Esa ciudad hoy en día es conocida como Estambul, o Estambul, la capital de Turquía, está construida sobre las ruinas de Bizancio y la posterior Constantinopla. Dentro de sus nuevos y fuertísimos muros no había templos paganos que hicieran recordar el pasado en decadencia. Por todas partes se levantarían iglesias cristianas decoradas con un arte nuevo y despojado de todo recuerdo del viejo sistema. Los mejores obreros de todo el imperio fueron enviados a trabajar
en los magníficos palacios que ostentaría ese nuevo centro cultural. Todos contribuían entusiastas a la realización del sueño de Constantino. Las ciudades de Grecia eran despojadas de las mejores obras de arte, que eran llevadas para contribuir al embellecimiento de la nueva Constantinopla. De hecho, eso alejó a muchos cristianos, a muchas personas, para que se acercaran al cristianismo, pues decían, bueno, ¿cómo me voy a unir a una fe que está destruyendo la belleza de nuestras ciudades? Y eso entonces al final terminó siendo más un perjuicio que un beneficio para el cristianismo. En el año 321, Constantino publicó el siguiente edicto relacionado con el descanso dominical, que los cristianos observaban ya obviamente desde los tiempos de los apóstoles. Este decreto fue dado con el objeto de favorecer a los cristianos, haciéndole más fácil la observancia del culto del día dominical. Es sabido que les era sumamente dificultoso en las ciudades consagrar este día a cosas netamente espirituales, viviendo en una sociedad que no tenía esa misma costumbre. Constantino, al implantar el reposo semanal, no lo hizo, por cierto, en un sentido rigurosamente cristiano ni religioso. Ordenaba el descanso, pero no como acto devocional, como usted o como yo, de modo que su observancia no implicaban una conformidad, un acuerdo con el cristianismo. Constantino, sin hacer del cristianismo la religión oficial del Estado, dispuso de fondos públicos para favorecer al ya apareciente clero, sentando así la horrible base de lo que llegó a ser la unión entre la Iglesia y el Estado. Error funesto, que causó grandes e incalculables prejuicios tanto a la religión como al poder civil. Las iglesias entonces dejan de depender de la protección de su Señor celestial para depender ahora de la protección del Señor del imperio, en este caso el emperador de turno. Ya su fuerza no está en el testimonio de sus mártires, de sus miles, de cientos de mártires que murieron heroicamente en las arenas del anfiteatro. Su gloria ya no sería la cruz en la cual estuvo nuestro Salvador. La correcta idea neotestamentaria de la iglesia comienza ahora entonces a desaparecer. Ya no se habla, sino en muy raros casos, de las iglesias refiriéndose a las congregaciones locales que mantenían el culto cristiano. El espíritu clerical, que desde hace tiempo había empezado a ganar terreno en las iglesias matando a la gran verdad bíblica del sacerdocio universal y espiritual de los creyentes, pudo sentarse en su poco envidiable trono cuando Constantino empezó a conceder privilegios, él, siendo ni siquiera creyente, a los obispos y demás personas que ocupaban puestos en relación con la obra cristiana. A pesar de las catacumbas, al pasar de las catacumbas al trono, dejaron sepultados en el olvido la fe, el amor y todas las virtudes que dieron forma al carácter del cristiano. Pareciera, por ejemplo, obviamente extraño que el emperador, que participaba desde el edicto en todos los actos de la actividad eclesiástica, que trataba con los obispos, que convocaba concilios y prácticamente había tomado la dirección de la iglesia, que aún no hubiese sido él bautizado. Y de hecho no lo fue hasta los últimos días de su vida, literalmente. Ya tenía 64 años de edad y hasta entonces había gozado de una muy buena salud física. Pero ahora ya comenzó a sentir que sus fuerzas flaqueaban. Dejó entonces Constantinopla y se retiró a la ciudad de Helenópolis, recientemente fundada, para disfrutar allí de la suave temperatura de la primavera, tan deliciosa bajo ese hermoso cielo. Cuando se sintió mal, recién ahí acudió a la iglesia del lugar e hizo la confesión de fe necesaria para entrar a ser considerado un catecúmeno. De ahí pasó a residir en el castillo cerca de Nicomedia, y ahí llamó a un grupo de obispos y rodeado de ellos fue bautizado por Eusebio, obispo de Nicomedia. Esto tuvo lugar poco antes de su muerte, ocurrida en el 337. Obviamente no sabemos, ni vamos a saber nunca, la certeza o la convicción de su deseo del bautismo y si es que haya habido realmente en él una verdadera conversión. Pero la pregunta, claro está, ¿por qué Constantino dejó el bautismo para los últimos años de su vida? Porque él ya conocía del bautismo, conocía de la iglesia, ya permitía que su
existencia fuera legal? Bueno, al respecto hay dos teorías, las dos igualmente creíbles. En primer lugar, que él, en vista de anhelar recibir el perdón de los pecados por medio del bautismo, quería esperar hasta el último momento posible para que todos, y sin excepción alguna, todos sus pecados fueran limpiados, que con toda seguridad eran muchísimos. Y así entonces, insisto, esperar el máximo de tiempo posible para que no haya algún pecado que no haya alcanzado a ser eh, perdonado. Y es lo cual demuestra que en realidad, si ese fue el motivo, su conversión no era tan sincera, porque no pensó, no se habla de que haya habido en él un arrepentimiento por dichos pecados. Y bueno, también la otra, que también sí es un poco más complicada de comprobar, es que al parecer él también tenía el deseo de ser bautizado en el río Jordán, como una muestra tal vez de aliento a los nuevos fieles que ahora se adherían al cristianismo. Sin embargo, es cierto, con la muerte de Diocleciano, perdón, se terminaron las feroces persecuciones. Aún así, la legalización y posteriormente la oficialización del cristianismo como la religión del Estado romano fue el peor daño que se le pudo haber hecho al cristianismo bíblico, ni al imperio, y a su vez al imperio romano. El imperio romano no estaba preparado para recibir una religión de amor y de paz, una religión basada en la muerte de un inocente, y que perdonaba los pecados de todo el mundo. Así como también el cristianismo no estaba preparado para ser parte de un imperio que había crecido a punta de espada, de lanza y de invasiones de un país tras otro. Una unión que lamentablemente no dejó absolutamente nada bueno y que no fue reflotado sino recién, hasta cuando la reforma encabezada por Martín Lutero tuvo su origen en el siglo XVI. Que el Dios les bendiga y nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.